Estimados estudiantes, saludos cordiales a todos. En esta oportunidad vamos a analizar la unidad número 2, operaciones booleanas y compuertas lógicas. Para ello realizaremos lo que es una introducción a las operaciones booleanas y las compuertas básicas. Además, analizaremos las tablas de la verdad y cómo éstas se crean. Desarrollaremos ejercicios para su mejor comprensión y trabajaremos con las compuertas lógicas AND, OR y NOT con sus respectivos ejercicios de aplicación. Y para finalizar la unidad trabajaremos con combinaciones de compuertas siempre AND, OR y NOT. Así también vamos a hacer uso de un software libre bastante sencillo e intuitivo. Este es un simulador en línea que me permite crear circuitos electrónicos. Este simulador nos provee de muchas compuertas lógicas y es muy sencillo de utilizar y no tenemos la necesidad de instalar ningún programa. Operaciones booleanas, que viene de álgebra de Boole. El álgebra de Boole o álgebra booleana es una teoría matemática que se aplica mucho en lo que es la lógica combinatoria. Lógica combinatoria, veámoslo como funciones lógicas en las que el resultado depende exclusivamente de las entradas que se puedan tener. En el álgebra de Boole, las variables booleanas son símbolos que nos permiten representar magnitudes lógicas y pueden tener solo dos valores posibles, el 1 y el 0. En las operaciones booleanas, estas son posibles a través de los operadores binarios de negación, de suma y de multiplicación. En estas operaciones booleanas se combinan dos o más variables para conformar estas funciones lógicas, como lo vamos a ver más adelante. Compuertas lógicas o también puertas lógicas son componentes fundamentales de los circuitos digitales. Estas ejecutan las funciones básicas del álgebra de Boole a partir de cifras con código binario. Son considerados como dispositivos más comunes dentro de la electrónica digital, que estos están conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales que otorgan señales de voltaje como resultado de una salida de forma booleana. Cuando decimos forma booleana, salida de forma booleana, nos referimos a el resultado de un valor positivo o negativo, o verdadero o falso, o 1 o 0. Y estas compuertas lógicas están obtenidas por operaciones lógicas binarias, como lo son la suma y la multiplicación. Además de eso, también se puede negar, afirmar, incluir o excluir de acuerdo a las propiedades lógicas obtenidas. Las compuertas lógicas básicamente se encargan de verificar el estado de las entradas que ha tenido para poder compararlo o procesarlo y por ende obtener lo que es un resultado. Lo podemos ver aquí en el diagrama. Tenemos lo que son los datos de entrada. Aquí tenemos lo que es la compuerta lógica, es decir, el momento en el que puede procesar esos datos, y luego tenemos lo que es el resultado de la salida. En cuanto a las tablas de verdad básicamente están representando los estados y las diferentes combinaciones posibles que pueden tener las entradas y el valor que van a tomar a la hora de la salida. Es decir, la tabla de la verdad va a representar la salida a partir del proceso que se realizó, tomando en consideración los valores de entrada que tuvo. Además de el valor que se les asigna a las variables de entrada, así como el obtenido de la salida, solamente podrá ser los valores 0 y 1. 0 está representando lo que es falso o apagado o también bajo, y el 1 está representando lo que es verdadero o encendido o alta, ¿verdad? En cuanto a las operaciones lógicas básicas con las que vamos a trabajar, son la operación de suma lógica, que también está representada por oro,
el producto lógico que está representada por AND y lo que es la negación lógica que se representa por NOT. Las operaciones lógicas básicamente son un conjunto formado solo por dos elementos. Esos elementos solo pueden ser ceros y unos. La suma lógica o compuerta OR, esta compuerta es la representación de lo que es una suma booleana. Para ello ocupamos en entre dos variables o más y se representa por medio del signo más. Es decir, veamos el ejemplo. X es igual a A más B. Entonces tenemos que la variable A tiene X valor y la variable B tiene otro valor. Sumados estos dos a partir de los valores que puedan tener, es el resultado que me va a dar y es el que va a obtener X. Veamos acá en esta representación, en este circuito de compuerta OR. Por ejemplo, acá observemos, tenemos una entrada de 1 y acá tenemos una entrada de 0. Si tenemos una entrada de 1 y una entrada de 0 en la compuerta OR, obtenemos una salida de 1. Esto considerando que estamos analizando solo dos variables. Tenemos una salida de 1. ¿Por qué? Porque en la compuerta OR, con al menos uno que sea verdadero o que sea encendido, como usted pueda considerar este 1, entonces cuando al menos uno tengo como verdadero, entonces obtengo el resultado 1. Compuerta OR. Aquí observamos lo que es la simbología de la compuerta OR. Es decir, cuando observemos este símbolo acá, tenemos que reconocer que estamos ante la compuerta OR. La compuerta OR puede tener más de dos entradas. En la compuerta OR lo que estoy representando es una suma lógica. Entonces, en la compuerta OR, si tengo tres valores de entrada, esos valores están representados como una suma y el resultado siempre tendrá una sola salida. Aquí tenemos lo que es la tabla de la verdad para la compuerta OR. Observemos o analicemos la tabla. Veamos qué dice el principio. El principio de la tabla de la verdad OR dice que si todas las entradas son 0, la salida será un 0. De lo contrario, la salida será 1. Es decir, en qué caso yo voy a tener encendido o en qué caso voy a tener verdadero. Será en el momento en el que al menos una de las entradas o una de las variables analizadas tenga un valor de 1. Caso contrario, si ambas variables tienen el valor de 0, entonces la salida esperada va a ser 0. Veamos la tabla. Aquí podemos observar, si tengo entrada 0 y en la otra variable tengo entrada 0, entonces obtengo una salida de 0. Observemos los otros tres valores para cada variable y tenemos que si tengo una entrada 0 y una entrada 1, eso me da como resultado 1. Si tengo una entrada 1, si tengo una entrada 1 y una entrada 0, eso me da 1. Y si tengo una entrada 1 y una entrada 1, entonces eso me da 1. Compuerta AND. Esta compuerta es la representación matemática de una multiplicación booleana. Así como en la compuerta OR teníamos variables lógicas de entrada, las cuales íbamos a analizar de igual manera en la compuerta AND. En esta compuerta, la forma de representar lo que es la multiplicación booleana es a través de puntos. Observemos en este caso el ejemplo que tenemos aquí, en donde el resultado de X sale a partir de lo que es la multiplicación de A por, en este caso, B. Entonces, como decimos, el punto está mostrando lo que es una multiplicación. Observemos esta imagen en donde podemos notar la entrada que tenemos, las variables de entrada que tenemos y la salida que estamos obteniendo a partir de los datos de entrada. En este caso tenemos variable 1, variable A 1, variable B 0. En lo que es la compuerta AND, cuando nosotros tenemos una variable de entrada encendido y una variable de entrada apagado, obtenemos un valor de resultado de apagado. En circuitos digitales, aquí el equivalente de lo que es la multiplicación booleana es la operación AND.
Observemos aquí lo que es su simbología y notemos que en esta simbología tenemos tres variables de entrada, las cuales se procesan y vamos a obtener una sola salida. Esa salida básicamente es la multiplicación de lo que son los datos de entrada lógicos que obtuvimos. Por acá tenemos la tabla de la verdad. La tabla de la verdad que resulta en lo que es la compuerta AND. En este caso, cuando estamos ante la compuerta AND, vamos a obtener un resultado de encendido solo y únicamente en los casos en que las variables de entrada acá sean un valor de 1, es decir, encendido. Si ustedes observan esta tabla, en todos los casos de salida anteriores está en valor de 0 y en el último caso donde la variable A de entrada era 1 y la variable B de entrada era 1, entonces hemos obtenido un valor de 1, pero en los demás casos es un valor de 0. Caso contrario en la compuerta OR, en donde en 3 de los casos me daba como resultado 1 y solamente en 1 me daba un valor de 0, que significa apagado, y era en los casos en donde la entrada A era 0 y la entrada B era 0, entonces en esos casos yo estaba obteniendo un valor de 0. De ahí en los demás casos estábamos obteniendo un valor de 1. En este caso, en esta compuerta, es lo contrario. Tenemos 3 valores apagados y 1 encendido. Y el único caso en el que voy a tener encendido es cuando ambas variables de entrada sean encendidas. Caso contrario, obtendré un valor de apagado. Compuerta NOT. En el caso de la compuerta NOT, que estamos representando lo que es la negación, en esta compuerta, para poder representar lo que es la negación, lo vamos a hacer a través de la variable con una barrita en la parte de arriba. O otra forma de hacerlo es a través de la variable con un apóstrofe, y eso está representando lo que es también la negación, es decir, la compuerta NOT. En ese caso, el apóstrofe es el operador algebraico que me va a invertir el valor de la variable, es decir, que si en la variable de entrada yo tenía un valor de encendido, lo que hace en este caso la compuerta NOT es cambiar su valor a un valor de apagado. Y si tenía un valor de apagado, lo que hace la compuerta NOT o negación es encenderlo. Tengo apagado, lo enciendo, tengo encendido, lo apago. Esta es su simbología para representar lo que es la negación. Observemos algo importante, y es que en la negación solamente puede haber una entrada, y de esa entrada vamos a obtener un único resultado, esa salida que es la negación del valor de entrada. Y lo vamos a representar de la siguiente manera: x es igual a apóstrofe, que significa que el valor que entró aquí en el resultado de salida se cambió. Analicemos la tabla de la verdad a partir de este ejemplo. Si x es igual a 0, dice, entonces x apóstrofe es igual a 1. ¿Qué significa eso? Miren, significa que si tengo como entrada el valor de 0, voy a tener como salida el valor de 1. Y si tengo como entrada el valor de 1, voy a obtener como salida el valor de 0. ¿Ok? Así que, bien, jóvenes, eso ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Cualquier detalle, cualquier duda, seguimos conectados. Hasta luego.